Hola, mucho gusto en verlos nuevamente en otra tele, la Jornada Televisión. Hoy vamos a hablar sobre las reformas constitucionales que están generando mucha inquietud, discusión acerca del contenido de ellas, la significancia y la trascendencia de lo que se está planteando en todas esas modificaciones legales. Tengo el gusto de que nos acompañe la maestra en Historia Guadalupe Lozada. Bienvenida, Guadalupe. Gracias. Luego tenemos la presencia del diputado federal José Alfonso Suárez del Real. Bienvenido, José Alfonso. Y finalmente, pero siempre al principio también, Wolfi Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Pues la idea es preguntarnos qué sucede con una serie de modificaciones legales que hoy están en proyecto, aprobadas ya en una de las cámaras y en vías de aprobarse en otra, pero que han generado la sensación de que estuviésemos en un camino de una desintegración nacional, de que estuviésemos presenciando una historia de rupturas, y no falta quien hace creer que así como el Estado-Nación lo tuvimos durante tanto tiempo y sobre todo después de la época juarista como una institución fuerte, firme, que tenía una serie de instituciones válidas y vigorosas, ahora pareciera que estamos en un proceso de desintegración, de quitar la propia identidad nacional y debilitar al Estado. Guadalupe, ¿es esta percepción correcta? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera lo que está sucediendo nos debe llevar a una reflexión muy profunda acerca del federalismo mexicano, ¿no? Pero también creo que las instituciones que se crearon era precisamente como para cohesionar al país, para cohesionarlo en un todo, porque era un país de regionalismos que había sobrevivido toda la colonia y el siglo XIX, muy desunido, muy desorientado, con regiones, vuelvo a repetir, que estaban fortalecidas en sí mismas y que de alguna manera favoreció que siguieran existiendo, pero el federalismo como tal no había logrado dar el resultado de cohesión, de hacer una unidad nacional. Juárez apela a la unidad nacional el día que regresa precisamente a la capital de la República. Él apela a ese sentimiento de unidad y se refiere a mexicanos todos, ¿no? A los mexicanos todos. En ese discurso famoso del 15 de julio, cuando la famosa frase que se ha vuelto el apotegma juarista. Pero realmente considero que estas reformas que se están planteando y que, como tú decías, ya se aprobaron en el Congreso, bueno, en el Senado, tienen un problema muy serio, el hecho de poder, de ir deshaciendo esa unidad, esa que a veces, lo sabemos, se fracturaba con mucha frecuencia, podíamos tener temores de fractura, pero las instituciones la cohesionaban, las instituciones eran el pegamento de toda esta, a veces, diversidad cultural que existe, y realmente deshacer instituciones con este tipo de leyes nos pueden llevar a un fraccionamiento del país. Incluso yo sí tengo temor, tengo alarma. José Alfonso, ¿de veras son tan preocupantes estas reformas o realmente tienen algo positivo y estamos dejando de lado esos aspectos positivos? Mira, desde un punto de vista de la propuesta legislativa hay asuntos rescatables. En efecto, pugnar por un federalismo real, efectivo y eficiente, creo que es una situación que todos apoyamos. Sin embargo, dentro de todo el universo de esta propuesta está poniendo en severo riesgo al patrimonio cultural de nuestra nación. Y ese es un primer foco de alarma general que estamos nosotros atacando. Además, inexplicablemente también introdujeron los derechos de autor dentro de esta modificación, englobándolos en las concurrencias municipales, estatales, lo cual es jurídicamente aberrante, toda vez que los derechos de autor está sustentado fundamentalmente en los acuerdos internacionales y se manejan desde el punto de vista de la federación. Tocante al patrimonio cultural, sí nos parece muy preocupante el hecho de que bajo este esquema de federalización, en donde se habla de los servicios de salud, de una serie de facultades que son propias de la federación, que lleguen a nivel del municipio, se esconda esta situación de que el patrimonio cultural pueda ser desmembrado de una manera fáctica, de una manera real, y que en ese sentido existe la posibilidad de que ante la inoperancia y ante la falta de recursos
tanto técnicos como económicos, se empiece con un proceso que puede llevar hasta la privatización y la desarticulación de esto que es como el petróleo o como la electricidad. El patrimonio cultural de esta nación no puede ser dividido de una manera tan simplista, no puede ser expuesto a las leyes de la oferta y la demanda, y esta posibilidad de modificación conlleva ese riesgo y ante ello hay que atacar, y hay que atacar de frente. Wolfi, ¿qué riesgos ves? ¿Qué riesgos analizas con la experiencia que tú tienes sobre todo este tipo de asuntos? Pues yo creo que, Julio, si me permites, antes de hablar de los riesgos, yo creo que hay que tratar de entender qué pasa, por qué la preocupación por las reformas constitucionales. Como bien dice el diputado del Real, yo creo que hay cosas positivas si se piensa justamente que algo que ha dañado a este país ha sido un centralismo presidencialista que ha despojado de muchos recursos y de participación a las entidades federadas y no digamos a los municipios. En el caso del patrimonio, o de esto que llamamos patrimonio cultural, porque tampoco es todo el patrimonio cultural, sino es una porción, es una parte que se refiere a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional y los restos fósiles. Lo que sucede es que a lo largo de todo el siglo XIX, por ejemplo, cualquier gobierno o cualquier tendencia que llegó al poder, tendencia ideológica, todos estuvieron de acuerdo en un punto, que había que preservar esos bienes, porque de alguna manera representaban una parte estratégica para la construcción de esa idea de la nación mexicana. Entonces, desde que surge el Estado mexicano, este conjunto de bienes fue considerado de importancia estratégica y además de atribución específica del gobierno federal, porque había una serie de saqueos, porque había una serie de robos, porque había exportaciones, incluso con la complacencia de los gobiernos locales, etcétera. Entonces, en esa circunstancia, se consideró que debía avanzarse hacia un control de estos bienes porque representaban eso, justamente la memoria histórica de dónde había arrancado este país. En 1960, un grupo como de 7, 8 legisladores, entre los cuales menciono siempre al maestro Antonio Castro Leal y al maestro Andrés Enestrosa, que desde mi punto de vista eran los que más sabían sobre este tema, rescataron toda la problemática que se había generado hasta los años 60 y llegaron a la conveniencia de que a nivel constitucional tenía que haber una base que garantizara justamente la protección de estos bienes. Y duró 5 años el debate. Duró 5 años el debate sobre la aprobación de estas reformas constitucionales y en 1966 se aprobaron estas reformas constitucionales que quedó en los siguientes términos. Se establece en la fracción 25 del artículo 73 que el Congreso de la Unión tendrá facultad para legislar en materia de restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. En esta circunstancia, entonces, esta fue la base. Pero el punto fundamental que a mí me interesa discutir con relación a tu pregunta es que a fin de cuentas lo que se está reformando no es eso, pero eso es lo que está resultando afectado. Se está reformando el artículo 27 en la adición de una fracción 6 y se está adicionando un párrafo al artículo 124, que son los que determinan competencias y administración, ya ni siquiera del patrimonio cultural o de los monumentos, sino de todo el patrimonio nacional, incluyendo aguas, petróleo, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a hacer un corte aquí en La Jornada TV, otra tele, y regresaremos para preguntarles a nuestros invitados, pedirles que nos den ejemplos concretos de cómo podrían irse aplicando estas reformas legislativas tan polémicas.